El mundo no estaba preparado para Crosby, Stills, Nash Young, porque fue como fueron conocidos primero, que luego Neil Young se fue a hacer sus cosas. Mira, la primera vez que cantan Crosby, Stills, Nash Young es en Woodstock. Woodstock es un festival de rock. Aunque hubo mucha acústica, de hecho se abre con el Freedom, que es tocado en guitarra acústica, pero nadie se espera las voces de Crosby, Stills, Nash Young, que habían dado un concierto quizás antes, pero era entre amigos, porque en un momento dado David Crosby, que acaba de morir, dice al micrófono, es la primera vez que tocamos en público y estamos cagados de miedo, que en inglés se dice we're scared shitless, o sea, tenemos tanto miedo que no podríamos cagar, y nadie estaba preparado para lo que hicieron, porque eran gente que venía de grupos muy importantes. A ver si me acuerdo. Nash venía del Reino Unido, de los Hollies. Stills y Crosby Stills venía de Buffalo Springfield y Crosby venía de The Byrds. O sea, eran grupos que ya habían sido enormes. Y de pronto se forma lo que es un supergrupo. Nunca lo había visto así, pero efectivamente Crosby, Stills, Nash Young es un supergrupo. Un supergrupo que lo deja todo para cantar con los otros, porque cuando cantaban juntos sonaban como no sonaba nadie. Pero era una rara avis dentro del rock, y lo fueron durante muchos años una rara avis dentro del rock. Los únicos otros que hacían voces con tanta insistencia eran los Beatles, pero no hacían acústicos. Entonces, a mí siempre me parecieron uno de los grupos más fascinantes en cuanto a la experiencia estética de oír cómo se encajan y se entretejen las voces de los cuatro o de los tres, en el caso de Crosby, Stills and Nash. Funcionan las voces con sus tesituras y sus colores de una manera muy, muy, muy estética. Independientemente de que hicieron algunas de las letras más interesantes del momento, y pienso en Our House, y pienso en The Sweet Judy Blue Eyes, que es el gran logro de Stephen Stills, ¿no? Una suite para guitarra acústica en onda folk rock con voces. Si tú vendías eso en 1969, te iban a mirar muy raro. Los he adorado toda la vida. Me dio mucha tristeza que al final Nash dijera que ya no podía volver a verse con Crosby. Parece que Crosby metió la pata. Crosby metía la pata continuamente, y el tipo con una voz maravillosa, pero con menos cabeza que un alfiler, que acabó en la cárcel 700 veces por drogas y que además le hizo mucho daño a la gente a su alrededor, y era adorable. Eso es lo peor del asunto, el tipo era adorable. Pero a mí me parece uno de los grupos fundamentales para entender la música de hoy, o sea, las consecuencias de la música de los años 70, 80 que seguimos viviendo hasta hoy.